Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar la clase de Python sobre cómo separar la interfaz del usuario con la lógica de programación. En las clases anteriores hemos aprendido pues los conceptos básicos de Python, los tipos de datos, hemos visto los tipos de entero, float, string o cadenas, hemos visto operaciones que se pueden realizar en cada uno de esos tipos de datos, cómo en los tipos de datos numéricos se soportan todas las operaciones aritméticas, los operadores de suma, resta, multiplicación, división, potencia, prácticamente como si fuera una calculadora. Hemos visto que en las cadenas se soportan otro tipo de operaciones como la concatenación de las cadenas, como la repetición de las cadenas. Hemos visto pues que Python te permite utilizar funciones nativas del lenguaje que te permiten convertir tipos de datos de uno a otro, imprimir por pantalla, recibir datos por pantalla a través de la función input para recibir, la función print para imprimir, y también te permite crear tus propias funciones. Y hacia eso vamos. Vamos hacia nosotros resolver problemas, creando nuestras propias funciones y hacerlo de una manera elegante, con buenas prácticas. ¿Ok? Entonces, la clase pasada tuvimos como que un abrebocas de cómo es la separación del código, cómo se crean módulos, ¿cierto? Como cuando nosotros tenemos que crear funciones o códigos que se repiten mucho o que se pueden utilizar en diferentes programas, la mejor opción es crear módulos. Pues vamos a seguir viendo acerca de estos y cómo sacarle provecho, ¿ok? ¿Y qué nos permite esto en sí? Entonces, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Ok? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, queremos que nuestro programa sea seguro, ¿ok? Que tenga un buen desempeño, que sea fácil de usar. Em, y miren que, por ejemplo, ustedes que pues deben tener muchísimas aplicaciones en sus celulares, si la aplicación no es fácil de utilizar, prácticamente la desinstalan. Entonces, ese punto es muy importante a la hora de uno diseñar software, que sea fácil de utilizar. Y para eso, una buena práctica es separar la interfaz del usuario, que puede ser o no gráfica. En este caso, no está siendo gráfica, sino por medio de una consola, por una terminal, pero poderla separar de lo que es la lógica del programa, lo que está resolviendo el problema en sí. Y voy a ir un paso más allá adelante. Al final de este curso vamos a estar trabajando con base de datos. Entonces, cuando trabajamos con base de datos, tenemos tres capas, que es la interfaz del usuario y todas las clases o todo el código que tiene que ver con la interfaz del usuario. Después viene la lógica del programa, que es la que resuelve el problema en sí. Y después tenemos otra capa que es la de las bases de datos, que es la que nos permite tener persistencia de los datos. ¿Ok? Que cuando el programa termina, no se perdieron los datos, existen. Entonces, hacia allá vamos. ¿Ok? Eso que nos permite que el programa sea escalable, que crezca, que si vienen nuevos problemas, sea fácil solucionar esos problemas en lo que ya tenemos, sin tener que crear todo de nuevo o modificar o romper muchísimo. Que sea tolerante a fallos. Em, y lo que les digo, que sea su solución sea mantenible. Y este término tiene que ver con que si, por ejemplo, hay que hacer un cambio, no sea muy doloroso hacer ese cambio. Si queremos hacer un cambio en una función, se pueda modificar esa función. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes tienen un programa que lo que les permite al usuario es consultar sus datos personales. ¿Ok? Ustedes lo que quieren es ingresar su cédula o su identificación y poder ver su nombre, su apellido, dónde viven, su teléfono, estilo como una lista de contactos, pero con cédula en este caso. Bueno, ustedes quieren que si en algún momento necesitan modificar eso para mostrar un campo nuevo, como puede ser su fecha de nacimiento, como puede ser dónde nacieron, o si ustedes, por ejemplo, necesitan cambiar de base de datos.
ya no lo quieren almacenar en una base de datos X, sino en una base de datos Y, sea fácil de modificar, se pueda mantener el código y no haya que crear todo de nuevo. Entonces, este es el contexto, esta es la motivación, esto es por qué estamos tratando de transmitirles estas ideas, estos conceptos. Y para eso, un módulo que juega un papel súper importante es la interfaz del usuario. ¿Ok? La interfaz del usuario es el medio a través del cual el usuario puede comunicarse con el programa. Las interfaces modernas son táctiles, sin embargo, muchísimas interfaces en todo el mundo son por medio de consolas o por medio de terminales. En este curso vamos a trabajar es con ese tipo de interfaces. Ya después, dar el salto a una interfaz gráfica o una interfaz táctil es muy sencillo. Como les digo, nos vamos a centrar en las que están basadas en consolas o terminales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es una interfaz basada en consola? Bueno, se ven así, ya lo hemos visto. Si yo les he mostrado que si nosotros nos venimos acá a su sistema operativo y escriben Python, ¿ok? Y abren Python, aquí ustedes tienen una terminal o una consola ya directamente con Python, ¿ok? Aquí ya está corriendo está activo Python y puede estar corriendo su programa. De hecho, aquí ustedes pueden empezar a programar. Se hacen dos. eh, ya, déjenme cambiar un momentico esto. Muy bien. Entonces, -2, bueno, ahí ya ustedes tienen Python disponible. Bueno, cuando ustedes corren un programa, ahora el programa, por medio de la terminal, les permite capturar información y resolver problemas. Ok, entonces, esta es una terminal, esta es una consola y acá, pues esto no es la Matrix, sino es simplemente un ejemplo con una fuente verde. Em, Usualmente este tipo de interfaces, ¿cómo se controlan? Por medio de comandos. Por ejemplo, la interfaz les dice cuál opción quieren resolver o cuál problema quieren resolver, el uno 2 o 3 o qué sé yo, y ustedes van tecleando uno 2. Es como si fuera una especie de chatbot, pero no tan avanzado. Entonces, de nuevo, en este caso, en este curso, en estos primeros niveles, nos vamos a centrar en separar la interfaz del usuario de la lógica del programa. ¿Qué quiere decir esto? Y se los voy a decir y traten en verdad de interiorizarlo de una vez. Que en la interfaz del usuario, ustedes van a tener todas las funciones y todo el código que se va a comunicar con el usuario. Y en la lógica de programa o en los módulos de la lógica del programa, ustedes van a tener las funciones que resuelven los problemas. Nada, no van a tener código que se comunique con el usuario, simplemente funciones que resuelven los problemas. Esto nos va a llevar a que en el 99% de los casos, en la lógica de programa, no tengan print, no tengan llamadas a la función print ni llamadas a las funciones input. Solamente tienen funciones que reciben parámetros y pueden devolver valores. ¿Ok? Pueden devolver resultados. Esto hago hincapié porque lo digo e igualito después me encuentro print e input en la lógica del programa. No, en sus módulos, en donde tienen las funciones de la lógica del programa, son funciones que a fin de cuentas están resolviendo el problema. Eso es lo que están haciendo. Em, por lo tanto, no tienen print ni input. Esos print y esos input van en el otro módulo, en donde están las funciones que nos permiten comunicarnos con el programa. ¿Ok? Ahí es donde usamos print para mostrarle algo al usuario y utilizamos input para capturar esa información del usuario. ¿Ok? Entonces, acá como pues está explícito, la interfaz se encarga de la comunicación con el usuario, entrada y salida de datos, entrada y salida de datos. Y lo que les digo, ¿por qué esto es súper importante que ustedes lo tengan presente? Porque
esto nos permite modificar y mantener nuestro código, ¿ok? Imagínense que ustedes ya tienen todo un módulo que resuelve el problema que ustedes quieren resolver, cualquier problema. Y ustedes tienen otro módulo que es la interfaz del usuario. Bueno, ahorita es una terminal, ¿verdad? Ahorita es por medio de la consola. Después puede ser una interfaz web. Después puede ser una interfaz de celular. Después puede ser una interfaz de lo que ustedes quieran, ¿ok? De escritorio. Y solamente están modificando este módulo, el de la interfaz. Este otro módulo, que es la parte que resuelve el problema, se modifica muy poco. Siempre se termina modificando algo, pero se modifica muy poco. Y muy posiblemente el de la base de datos tampoco se modifique, que es el de la capa de datos, el que nos permite tener persistencia de los datos. Entonces, he ahí la razón principal de empezar desde ahorita a separar el código en módulos. Ok, y ahora vamos a ir al ejemplo. Antes de ir al ejemplo, preguntas sobre esto. Dudas. Esto no me gusta, esto no me cuadra, esto sí, o que me repite esto. Entonces, por favor, dudas o comentarios o lo que sea. Nada, ¿en serio los convencí o no los convencí? Sí me están escuchando, ¿cierto? O estoy aquí hablando solo. Sí, sí, señor. Bueno, por lo menos, Profe, por lo tengo menos. una duda para Sí, mostrar los datos en los navegadores cuando se tiene una base de datos. Pues ya, no te escucho tan bien. Pues, por favor, cuando se repetir. tiene una base, cuando queremos mostrar los datos de una base en los navegadores, por ejemplo, que tengamos el localhost y que queramos mostrarlos, digamos, en Chrome. Entonces, ¿qué comando sería el que se usaba? Bueno, es una pregunta bien compleja porque es que no es como que hay un comando para hacer eso. Estás hablando de que ya tenemos una aplicación web. eh, Usualmente tenemos plataformas o frameworks en Python que nos permiten hacer aplicaciones web. Está Django, está Flask, está Fast API, y esas son frameworks basados en Python que nos permiten crear aplicaciones web y conectarnos con base de datos. No te tengo una respuesta sencilla para esto, ¿ok? Y Okay, en este profe. caso se nos sale un poquito como que del objetivo del curso. Lo que sí te puedo decir es que mientras que uno aprenda primero Python para resolver problemas, después aprender esos frameworks o marcos de trabajos o plataformas es muchísimo más sencillo, ¿ok? De hecho, se les llama así frameworks porque te permiten rápidamente a partir de ellos construir soluciones, ¿ok? Con pocos comandos, con llamadas a funciones, siguiendo los patrones establecidos por ellos, las reglas que ellos te proponen o los patrones de diseño que ellos a veces imponen, te permiten hacer eso que tú estás comentando, hacer una aplicación web que se consulta por un navegador web como Chrome, y que dicha aplicación web se conecte a una base de datos, ¿ok? Pero bueno, más adelante Okay, hablamos de eso. gracias. Otra pregunta, otra duda, comentario. Ok. Entonces vamos a recapitular, ¿ok? Vamos a recordar el ejemplo de la conversión de dólares a pesos, ¿ok? Entonces, en este ejemplo tenemos un problema. El problema es queremos convertir de dólares a pesos. Ese es nuestro problema, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, la teoría, la experiencia, las herramientas que tengamos nos van a ayudar a poderlo resolver. Pero en sí, igual no cambia lo que queremos resolver, que lo que queremos resolver es tener una función
una aplicación que nos permita convertir de dólares a pesos. Para poder hacer esa conversión de dólares a pesos necesitamos una tasa de conversión, lo que aquí en Colombia se conoce como la TRM, o tasa representativa del mercado, y una cantidad que queremos convertir de un lado al otro, ¿cierto? Si queremos convertir de pesos a dólares, entonces dividimos los pesos entre la TRM. Y si queremos convertir los dólares a pesos, multiplicamos los dólares por la TRM. Eso es lo que queremos resolver, ¿ok? Después, ¿cómo se lo presentamos al usuario? Eso ya es como lo que tratamos de resolver en la interfaz con el usuario, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, ya empezamos a subdividir nuestro problema. Tenemos que tener un módulo en donde podamos resolver el problema en sí. Para eso, crear funciones que reciban parámetros de entrada y devuelvan valores de salida. Y tenemos que tener otro módulo que nos permita comunicarnos con el usuario. Entonces, al fin de cuentas, eso es la lógica del programa y la interfaz del usuario. En la lógica del programa, lo que tenemos en la izquierda están las dos funciones que acabamos de hablar. ¿Ok? No es más que eso. Para nosotros poder convertir pesos a dólares, tenemos que recibir la cantidad de pesos, la TRM, ambas variables o ambos parámetros como flotantes. Recuerden que esto es un hint. No te obliga a que sea de esa manera, pero te lo sugiere, le da información al usuario. Y acá tenemos nuestra fórmula que nos va a convertir los pesos a dólares. ¿Lo podemos almacenar en una variable temporal? Sí, lo podemos almacenar en una variable temporal. ¿Lo podemos hacer directamente en el return? Sí, lo podemos hacer directamente en el return. Cosas que quiero volver a repetir acá con respecto a las funciones. En Python las funciones se definen con la palabra reservada def al principio, espacio. Después van los nombres de la función. Si llevan más de una palabra, usualmente utilizamos el guión bajo o underscore para crear el nombre. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis que abren y que cierran, las variables o parámetros de nuestra función. Podemos finalizar con 2 puntos de una vez después del paréntesis que cierra, o podemos indicar cuál es el tipo de dato que va a retornar la función usando una flechita que no es más que un guión y un signo mayor que y el tipo de dato. ¿Y dónde termina nuestra función? Como es una función, no un procedimiento, los procedimientos no retornan nada, las funciones por definición sí retornan algo. Tenemos que tener el return. Y en el return tenemos la operación porque es bastante sencilla. Y acá tenemos nuestras dos funciones y las dos funciones las creamos en un módulo. ¿Ok? ¿Alguien se recuerda cómo se crean los módulos? ¿Alguien lo tiene claro? No, profe. Ok. ¿Alguien más? Los módulos no es más que un archivo. Eh, vale, puedes intervenir, no tienes que levantar la mano. ¿Vas a comentar algo? Profe, tengo acá que dice que se recomiendan los módulos que se agrupen con funciones. Es posible utilizar un módulo en varios programas. Exacto. Entonces, acabas de decir como dos características. No dijiste exactamente qué es, pero son dos características muy buenas, que es que los módulos son un conjunto de funciones relacionadas entre sí. ¿Ok? Un conjunto de funciones relacionadas entre sí, y el objetivo es que tu programa o varios puedan sacarle provecho a ese módulo, puedan reutilizar todas las funciones que están dentro de él. Y no es más que eso. Ahora, ¿cómo lo creamos? Es un archivo Profe, .py, ¿sí? antes de que continúe, qué pena.
o sea, en cada módulo se tiene que, digamos, poner la cantidad, o bueno, el valor del dólar, o automáticamente el programa coge el dólar a lo que está el día de. Eh, Como no tenemos forma de coger el dólar a lo que esté el día, ¿ok? Porque eso de hecho cambia todo el tiempo. Lo que hacemos es parametrizar nuestras funciones con respecto a esa variable. Nuestro módulo tiene dos funciones que nos permiten convertir pesos a dólares y dólares a pesos. Y ambas funciones reciben como parámetro la TRM, precisamente. Y le dejamos esa tarea a la interfaz del usuario. ¿Ok? Es muy buena tu pregunta. Voy a ir un poquito más allá. Quizás tú quieres hacer un programa que tenga algo de inteligencia y que si se quiera conectar a la página del Banco de la República, descargar el archivo Excel que ellos proporcionan o archivos CSV y coger la primera fila en donde la fecha coincida a a la que nos interesan y agarre esa TRM. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Ok, sí se puede hacer. Pero eso, eh, digamos que eso lo puedes hacer en otro módulo sin necesidad de modificar tus funciones que hacen la conversión, porque estas funciones lo que hacen es convertir. Estas funciones no se llaman buscar TRM, ¿ok? No se llaman hacer la conversión buscando la TRM. No, son funciones muy básicas que lo único que hacen es convertir dólares a pesos y pesos a dólares. Y como reciben la TRM, pues tú puedes tener una función afuera que haga ese trabajo que tú me estás planteando, recibe la TRM y se la envía a mi función sin tener que haber modificado este módulo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que uno de los objetivos de programar de esta manera es que realmente podamos reutilizar nuestras funciones sin tener que modificar absolutamente todo. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor, gracias. Ok. Con gusto. Entonces, esto nos muestra que este simple archivo que se llama librería.py con estas dos funciones es totalmente útil, funcional y se puede reutilizar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros buscamos a la hora de programar? Ahora, aquí a la derecha tenemos otro archivo que se llama interfaz-convertidor-monedas.py. Esta es nuestra interfaz del usuario. Esta es nuestro módulo. Ya, un segundo. Apareció mi hija por ahí. Em, este es el módulo que a mí me permite conectarme con el usuario. ¿Ok? El usuario puede precisamente llamar a cualquier función de las que están acá, hacer las conversiones, en este caso suministrar la TRM, suministrar los montos que quiere convertir y nuestro programa va a hacer las conversiones. ¿Por qué? Pues porque este programa, eso fue como lo queremos. En este programa no queremos estar conectándonos a internet y buscar la TRM, no queremos hacer nada de eso. Ahora, ¿qué funciones tiene nuestra interfaz, nuestro módulo? Bueno, tiene una función que se llama ejecutar, convertir a dólares. Esta función que hace, me recibe la TRM, le pide al usuario los pesos porque quiero convertir pesos a dólares, hace la conversión llamando a una de estas funciones, específicamente a convertir a dólares, enviando pesos y TRM, recibe el resultado y lo imprime. Exactamente lo mismo con ejecutar convertir a pesos. ¿Qué hace? Recibe la TRM, recibe la cantidad de dólares que queremos convertir a pesos, llama a la función que tenemos aquí para convertir a pesos y el resultado lo imprime por pantalla. Y tenemos otra función adicional que se llama iniciar aplicación. Esta recibe la TRM, la pide una sola vez y realiza las dos conversiones.
Aparte de esto, lo que hacemos en la línea 18 es llamar a nuestra función iniciar aplicación. Varias cositas que quiero como destacar de acá. En la interfaz están todos los print y todos los input. En el módulo de procesamiento no hay nada de eso. Y esto, por favor, ténganlo ya como una regla. En sus módulos de interfaz del usuario van a tener print para comunicarse con el usuario, van a tener input para pedirle información al usuario y usualmente van a tener llamadas a las funciones que están en el módulo de lógica del usuario. ¿Ok? En la lógica del programa, no en la interfaz, tenemos lo que nos resuelve los problemas. Ok, y acá es más de esto. No, vamos más bien a verlo en Spider. Ok, esto ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a repasar. Ok. Bueno, acá teníamos un ejemplo que lo que hacía era convertir de grados centígrados a grados Celsius. Ok, vamos a repasarlo y después vamos a volver a programar el ejemplo que tenemos allá. Entonces, así ven bien, ¿cierto? O demasiado grande, no sé. Como por ahí, profe. Ay, ¿Ahí ven bien? Ok. En este caso, tenemos 4 funciones que nos permiten hacer conversiones también. No nada más raro que eso. Aquí podemos convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius y acá viceversa, y también convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Esta, como es nuestra lógica del programa, lo que son funciones que reciben los parámetros necesarios para realizar las conversiones y la fórmula y regresar y retornar el resultado. Fíjense que en este específico momento no me estoy centrando en la fórmula. Ustedes acá lo que les interesa es que tienen una fórmula que resuelve el problema que ustedes de su interés. Estas funciones, de hecho, ya las programamos en clases anteriores, entonces deben ser familiares para ustedes, pero lo que quiero que ustedes se centren es que reciben parámetros, procesan y retornan. Eso es lo que hacen las funciones. Reciben un parámetro, procesan y retornan. Cuando ustedes las van a llamar, es súper importante que si su función recibe 2 parámetros, ustedes le envíen los 2 valores correctos. Si su función recibe un parámetro, le envíen 1. Si recibe 4, envíen los 4. Porque si no, usualmente les va a dar un error. ¿Ok? A menos de que tengan parámetros que tengan valores por defecto. Esto también lo vamos a ver más adelante. Uno puede tener como parámetros que tienen valores por defecto por si uno no los envía. Pero igual, en este punto nosotros lo que queremos es que si la función recibe 4 parámetros, le enviamos 4. Si recibe 1, le enviamos 1. Eso es súper importante. Pero al fin de cuentas es una función. Ustedes la llaman, envían lo que la función espera y van a recibir lo que ustedes están esperando. Así de sencillo. Después, ustedes tienen su interfaz del usuario. En la interfaz del usuario, vamos a ver, es que no tengo aquí ya. En la interfaz del usuario, usualmente, tenemos como que una función que es la que les permite como arrancar su programa. ¿Ok? Vamos a quitar esto un momentico porque habíamos hablado de que esto era un poquito más cuando nosotros íbamos a quitar esto. Ok. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una función que nos permite ejecutar nuestras 2 funciones. Las 2 funciones lo que hacen es que, pues,
la función convertir de Fahrenheit a Celsius, me pide los Fahrenheit que yo quiero convertir, lo guardo en una variable. También recuerden que siempre los input son de tipo string y por eso los tenemos que convertir a flotantes. Una vez que ustedes ya tienen el valor que están esperando, se lo envían a su función. De nuevo, esta función recibe un solo parámetro, por eso yo envío un solo valor. Aquí lo que estamos es redondeando nuestro valor, ¿ok? Lo estamos redondeando. ¿A cuántas decimales? A 4 decimales. Y aquí ya empezamos a ver de que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera que estos 4 no fueran una constante, no fuera un valor fijo, sino fuera algo que se pudiera modificar? ¿Qué se les ocurre? Asignamos una variable. Ok, lo asignamos como una variable. Vamos a llamarlo número de decimales. Ok, pero esta variable, ¿dónde la recibo? ¿O dónde envío este valor? ¿O de dónde viene ese valor, mejor dicho? Porque no basta con simplemente hacer esto. Pues hay que hacerle la entrada de datos para que ella pueda guardar los valores. ¿Y cómo se te ocurre que lo hagamos? ¿En dónde tú lo harías? Hay muchas opciones, ¿ok? Aquí no hay una respuesta única buena, hay muchas opciones. Por eso te pregunto, ¿cuál se te ocurre a ti? Pues no se depende si quiero que sea global o solamente quiero que sea la función local, la haría ahí adentro de lo que definimos de conversión. Ok, Pero imagínate que yo te digo, bueno, yo quiero al empezar el programa que mis dos funciones reciban eso como un parámetro y que sea variable. ¿Cómo lo haríamos? Que esta variable sea un parámetro de la función, ¿cierto? Nosotros podemos hacer esto, lo ponemos acá, lo ponemos en esta de aquí abajo también. La ponemos acá. Y ahora aquí nosotros podemos hacer algo como esto, ¿cierto? Me está molestando el teclado, un segundo. Y podemos hacer algo como esto, ¿cierto? Entonces, fíjense que con un pequeño cambio ya parametricé mis funciones para que la precisión de los decimales no sea una constante a 4 decimales, sino ahora es variable. Ahora es, pues en este caso es 3. Si yo quiero hacer esto un poquito más dinámico, se lo pido a los usuarios también. Por medio de input, ¿ok? Entonces nosotros le decimos esa es la parte de la entrada de datos, ¿cierto, profe? Exacto. Y como estamos en la parte de entrada de los datos, está perfecto. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Todo lo que sea entrada de datos es en este módulo, en el módulo con el cual el usuario se está comunicando. Entonces, miren que no toqué estas funciones, que son las que me resuelven el problema. No las toqué. Y esto es usualmente lo que nosotros queremos, no tocar los módulos que ya completamos y que ya funcionan. Esto lo programamos una vez y nuestras funciones ya hacen lo que tienen que hacer. Y si Y nosotros... esto que está mostrando, profe, lo importamos para que lo podamos ver en los otros módulos, ¿cierto? Exacto, entonces ya nosotros creamos este módulo. A menos de que lo importemos, el módulo no va a hacer nada. ¿Y cómo lo importamos? Con la palabra reservada import. ¿Cuál es la sintaxis? Import el nombre del módulo. Recuerden que el módulo tiene que estar en la misma carpeta de los otros archivos para que lo puedan llamar de esta manera, simplemente por el nombre, y le ponemos un alias. Aquí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden poner L,
de librería, pueden poner mis funciones, lo que ustedes quieran. Acá simplemente yo le puse lib de librería. Lo importante es que el nombre que ustedes le pusieron a su módulo como alias es, lo tienen que, usualmente tiene que ser no muy grande, pero descriptivo, porque a partir de ese alias es que ustedes van a poder llamar después a las funciones que están en ese módulo. ¿Ok? Profe, Sí. yo podría haber utilizado haber creado otro módulo para hacer esa última parte nada más. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, si yo quiero obtener el resultado con cierta cantidad de decimales, puedo crear otro módulo en donde le pida que ingrese el valor que se obtuvo en este módulo y automáticamente lo defina con, bueno, lo del resultado con la cantidad de decimales que definí. Sí lo puedes hacer. Como me estás hablando de algo que sigue siendo como entrada y salida de datos, ¿ok? Muy posiblemente no sea un módulo, sino sea una función dentro de tu mismo módulo de interfaz de usuario, ¿ok? Muy posiblemente sea directamente de acá. Pero sí, por supuesto que lo puedes Ok. hacer. Recuerda más o menos cuál es la regla. La regla es que si un código se está repitiendo mucho entre tus funciones, es candidato a ser una función. ¿Ok? Ese es más o menos como cuando tú ves que algo lo está repitiendo muchas veces, eso es muy candidato a que sea una función. ¿Ok? Ok, profe, vale. Entonces, muy buena pregunta. Ah, ya. Y bueno, si nosotros queremos ejecutar nuestro programa, le damos ejecutar. En este caso miren, si traten de seguir conmigo la ejecución del programa. Lo primero que aparece es cantidad de decimales o cantidad de decimales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están ejecutando este código, él ejecuta el import, ya vinculó el módulo con la interfaz del usuario. Él carga estas tres funciones existen, pero a menos de que se llamen, no se ejecutan. Y la primera línea, que no es una definición, sino que es una llamada, es decir, que es una acción, es la 27. La 27 lo que hace es que dice llamar a la función start application. Esa función, la primera línea que tiene es esta. ¿Ok? Entonces, por eso, lo primero que les aparece en su consola, en su terminal, es cantidad de decimales. ¿Ok? Si ustedes acá escriben 2, porque es la cantidad de decimales que ustedes quieren. Muy bien. Entonces, ahora se ejecuta la instrucción 24. Ya en n decimales, vamos a tener un 2 convertido a entero. ¿Ok? Entonces, estamos llamando esta función, enviamos nuestro 2. Esta función es esta que está acá arriba. Y lo primero que hace esta función es solicitar la cantidad de grados Fahrenheit. Entonces, recuerden que si nosotros enviamos 100, eso es como alrededor de 37 y tanto. Pero antes de ejecutarlo, vamos a seguir cómo se ejecuta esta función paso a paso. ¿Ok? Cuando yo le dé Enter, la variable degree va a tener el valor que yo ingrese, que en este caso es 100, de tipo flotante. Después, la línea 12 lo que hace es llamar a nuestra función convert Fahrenheit to Celsius del módulo, enviando el 100. Cuando se ejecute esta instrucción, se va a este archivo. Y en este archivo se está llamando esta función. Esta función, recuerden, que hace lo que ustedes están esperando. No le demos más vueltas, simplemente hace la conversión y va a devolver el valor, en este caso 37.7 más o menos. Ese valor se va a guardar acá, pero se va a guardar con muchos decimales porque en verdad no es 37.7, es como Disculpe, 37.617. me surgió una duda. Python, ¿cómo lo ejecuta? ¿De manera paralela o hace una secuencia? ¿Salta en uno, se devuelve? ¿Cómo hacer ahí una ejecución?
¿O lo ejecuta todo el tiempo? No, lo ejecuta secuencialmente porque lo estamos programando de esa manera. Python, al igual que muchos lenguajes de programación, te permite ejecutar código de forma paralela, pero tiene que ser declarado de forma explícita por medio de ciertos comandos y ciertas librerías de que una o más funciones se van a ejecutar en paralelo. Pero de nuevo, eso es como temas bien avanzados que en este momento se salen del objetivo del curso. Y entonces acá se está ejecutando línea por línea, ¿ok? Es decir, de forma secuencial. Lo que pasa es que se ejecute de forma secuencial no significa que cuando te estás llamando a una función que esté en un módulo, no brinca a ese módulo, ¿ok? Porque esto es tal cual como si esta función que está acá estuviera acá local, la tuviéramos pegada acá. Entonces, cuando hacemos la llamada, se va esa función. ¿Ok? Simplemente que en este caso la función no está dentro del mismo archivo. Esa es la diferencia. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, después de que ya esta función devolvió el valor y lo guardó en esta variable, por medio de esta instrucción, nosotros lo único que estamos haciendo es redondear nuestro valor decimal a la cantidad de decimales que nosotros ya le indicamos, que es 2. Y mostramos el resultado. Después de que se ejecuta esta instrucción, muchachos, ya esta función terminó, ya esta función no ejecuta más nada. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué línea del programa retorna o vuelve el programa? Yo creo que a la 25, profe. Perfecto. Va a ir a la 25. ¿Lo ven todos? Porque como cuando se ejecute esta línea 14, ya terminó la función, significa que esto ya terminó. ¿Y cuál es la siguiente instrucción? La 25, que es la otra llamada. Y esta llamada va a esta función que está en la línea 16 y ejecuta todo esto, que es exactamente esto, pero está haciendo la conversión inversa. ¿Ok? Es decir, que apenas yo le dé enter, él va a ejecutar todo este código, va a ejecutar esto, y lo primero que me va a aparecer es esto. Ingrese los grados Celsius. Le doy enter, nos muestra el resultado, lo muestra con los decimales que le indicamos, que eran 2, y ahora nos pide la cantidad de grados Celsius. Pues ahora yo le voy a decir que son, pues, 38. ¿Ok? ¿Y el qué hace? Pues me hace la conversión a Fahrenheit, los convierte utilizando esta función que tenemos acá, nos vuelve a redondear nuestro decimal a dos dígitos, a dos decimales, perdón, y lo muestra por pantalla. Y ahí terminó mi programa. ¿Dudas con respecto a esto? Yo sé que deben tener. Profe, Sí. respecto del número de decimales, es que hay, por ejemplo, en la línea 13, no sé Ujú. si se podría de casualidad modificando el anterior, bueno, en el anterior cuando uno llama a la función convertir Fahrenheit to Celsius, pues ahí está pidiendo que ingrese, bueno, su merced lo programó para que pidiera solamente un dato, que en este caso es los grados Fahrenheit, pero no sé si también se pudiese modificar allá para que nosotros le pidiésemos que se ingresaran los grados Fahrenheit y el número de decimales Por que queremos supuesto. tener. Por supuesto que se puede hacer. Vamos a hacerlo para que vean el ejemplo. Sin embargo, te voy a decir cuál fue la razón por la cual la hice de esta manera. Profe, disculpe un momento. Sí, Yo puedo definir otra función y hacer que la cantidad de decimales quede en 2, en 3, en 4. O sea, ajustarla. sí, porque sí es un parámetro de entrada de tu programa. No necesitas crear una función porque ya lo estamos pidiendo al principio de esta función. Entonces ya lo que tú ingreses acá es variable. En este caso ingresamos 2.
si volvemos a ejecutar nuestro programa y ahora enviamos 4 y enviamos los mismos valores, 100 y 38, mira que obtenemos los mismos valores, pero con diferente precisión. ¿Ok? En este específico ejemplo no es necesario hacer crear más funciones. ¿Ok? Listo, Eh, porque ya se está capturando el parámetro, entonces sería un poco irrelevante hacer eso, ¿cierto? sí, y ya el round es una función que nos hace la conversión. Entonces, como que crear una función que haga una conversión ya existe. ¿Ok? Entiendo como que tu punto, pero digamos que en este caso ya lo hace. Ahora, respondiendo la pregunta del otro compañero, sí lo podemos hacer dentro de esta función. Lo voy a hacer, pero solamente como a modo de prueba para que vean cómo se puede modificar el código fácilmente para hacer esto. Pero también les voy a decir por qué no lo hice yo de esa manera. No lo hice de esa manera porque el redondeo del número en este caso solamente tiene fines de presentarlo al usuario. Entonces, es una tarea que quiero dejar en la interfaz del usuario, en el módulo de interfaz del usuario. ¿Ok? Por eso no lo hice del otro lado. Si, les repito, de este lado dejamos todo lo que tenga que ver con mostrarle cosas al usuario o solicitarle datos al usuario. Y de este lado, procesamiento. ¿Ok? Pero es una pregunta excelente y creo que más bien nos va a ayudar también a ver cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no lo vamos a hacer la conversión acá, ¿ok? Sino que su compañero dice, bueno, ¿por qué no enviamos esto como un parámetro a las funciones? Sí lo podemos hacer, pero antes de enviarlo, las funciones tienen que soportar eso, ¿ok? ¿Y cómo lo soportan? Bueno, creamos un nuevo parámetro, decimos que es entero y utilizamos esto. Y ahora lo podemos poner, por ejemplo, aquí. ¿Lo ven todos? ¿Sí ven todo lo que hice? Añadí un nuevo parámetro a la función y justamente antes de retornar el valor, lo convierto a la cantidad de decimales, lo trunco o lo redondeo que esté indicando el usuario. Aquí también lo podemos hacer sin ningún problema. Y ya. Miren que esta es otra de las razones por las cuales a mí usualmente me gusta como que hacer los cálculos previo y después retornar ese valor. Porque en este caso quisimos introducir, por ejemplo, un redondeo y fue muy sencillo. ¿Ok? Bueno, ahora estas funciones reciben ese valor. Y si yo ejecuto mi programa como está, va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque esta función me va a decir que recibe 2 parámetros, no uno. Vamos a ejecutarla para que vean. Yo le ejecuto, pues él me pide la cantidad de decimales, voy a poner esta vez 3. Cuando le pido la cantidad de Fahrenheit, que son 100, todavía no he llegado a esta línea. ¿Ok? Estoy aquí, estoy parado acá. Ingreso 100 y falla. Me da toda esta cantidad de errores y en sí el error que me está dando es este, que está faltando un parámetro. La cantidad de decimales, no le estoy enviando. ¿Ok? Entonces, como van viendo, el mismo Python les va contando como que, hey, tienes error en esto, en aquello. Lo que pasa es que tenemos que ir aprendiendo cómo a leerlos poco a poco. Bueno, ya sabemos que nuestra función lo pide, podemos quitar toda esta línea y simplemente lo enviamos acá. Y lo mismo acá. Enviamos esto acá y ya. Volvemos a ejecutar nuestro programa. Ahora enviamos 3, enviamos 100
Y después aquí enviamos 38.5 y listo. ¿Todos lo ven? Entonces, pero bueno, ya esto van siendo como decisiones de lo que quiero hacer, de lo que necesito hacer, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a parar acá. Vamos a tener un break de 5 o 6 minutos y volvemos con más dudas y aclarando otros puntos de la presentación. ¿Ok? Voy a parar de grabar la clase. Profe, esto queda grabado, ¿cierto? Sí, todas las clases que han grabado y yo las subo a YouTube y las pueden ver todas las veces que quieran. Es que yo le había También, comentado que apenas entré la semana pasada, entonces estoy viéndome las grabaciones antiguas para perfecto. ponerme en día. Perfecto. Y lo que les digo a todos, pónganla en 1.25 o si aguantan hasta en 1.5, pero va a sonar demasiado rápido. 1.25, van a ver que el video, la clase se hace más corta y se entiende igual todo. ¿Ok? Es cierto, sí. ¿Sí? ¿A qué velocidad lo has llegado a ver? Al 1.5. ¿Y todavía se entiende? 1.75, profe, se entiende bien. Al 1.5, al 1.75 ya es muy rápido, Sí, tanto que digamos va como de 2 en 2 segundos. sí, O sea sí, sí. que se come algunas palabras tuyas y pues no tendría pues sentido porque no se entenderían ciertas palabras. Sí, bueno, yo se los comento porque yo también veo muchas clases de esa manera. Cuando lo pongo en 1.75, algo así, lo pongo en el fondo y voy escuchando. Y cuando necesito entender algo, no como repaso, como si fuera un podcast, por decir algo. Y cuando necesito escuchar algo, lo detengo y lo devuelvo. Y bueno, de esa manera, como que uno escucha la clase y solamente se detienen las cosas en donde tiene más dudas. Bueno, perfecto. Entonces, voy a parar acá esta clase y ya nos vemos en unos minutos. Chao.